En el capítulo 3 de Familia por Elección, inicia con el regreso del padre de Hae-jun, quien, después de revelarle que es su padre, dice que Seo-hyun nunca le confesó estar embarazada. Sin embargo, en el momento en que Hae-jun le pregunta cómo lo encontró, su padre finge que ha ingresado una llamada. Luego le da una tarjeta de presentación y se retira. Por otro lado, mientras Ju-won recibía cartas para sus hermanos, las deja caer, pero Park-dal las recoge y se percata de que una de las cartas era para Ju-won. Así que, momentos después, salen afuera para leerla, y la carta básicamente decía que desde la primera vez que la miró en el almuerzo, su corazón empezó a latir a 200 partes por millón, pero no dejó su nombre real, sino que se hizo llamar X. Momentos después, Ju-won se despide de Park-dal y dice que va a presumirle la carta a Sang-ha. Cuando sale de la escuela, Sang-ha le pregunta si había sucedido algo, ya que la veía feliz, y ella responde que sí. Él dice que ya sabe lo que es, y ella, sorprendida, le pregunta si realmente lo sabe. Él responde que las notas, pues ese día había sido la entrega de notas finales. Entonces, Ju-won simplemente cambia de emocionada a seria y sigue su camino. Por otro lado, Hae-jun intenta seguir con su práctica de baloncesto, pero después de la noticia de su padre, no consigue concentrarse. Así que se sienta y, un momento después, uno de sus compañeros le aconseja que mejor vaya a casa. Mientras, cuando van en el bus, Ju-won intenta mostrarle de nuevo la carta a Sang-ha, pero no la encuentra, así que omite el tema nuevamente. Mientras Hae-jun va de camino a casa, se la pasa pensativo y perturbado por los recuerdos y la nueva noticia de la llegada de su padre. Momentos después, en la cena, mientras Sang-ha hablaba de las malas notas de Ju-won, Ju-won le pregunta a Hae-jun qué tiene, pues estaba callado, y esa era la oportunidad perfecta para molestarla por sus bajas notas. Pero Hae-jun solo responde que él también tiene notas bajas. Entonces, Sang-ha en silencio se percata de que algo sucedía con él. Momentos después, sube a la terraza a hablar con Hae-jun, quien al principio es reacio a responder, pero al final le cuenta todo. En cierto momento, Hae-jun le dice que su padre mencionó que sus ojos rasgados y grandes eran un rasgo de la familia, pero a él le parece extraño. Sang-ha le responde que eso no es razón para creer que realmente sea su padre, y también le pregunta qué opina su tía. Pero Hae-jun responde que aún no le ha contado. Al siguiente día, Ju-won y Park-dal intentan averiguar quién fue el chico que le envió la carta, pero no logran adivinar quién es. Así que se rinden, y Ju-won le pide a Park-dal que la acompañe a presumirle la carta a Hae-jun. Le intenta llamar, pero él no responde. Por otro lado, Sang-ha y Hae-jun se dirigen al trabajo de su tía, y cuando logran sentarse, Hae-jun le cuenta lo sucedido con su padre. Su tía se pone nerviosa y dice que en realidad sí lo conocía, y también le pide que no tenga contacto con él. Entonces, tiene un recuerdo en el que el padre de Hae-jun sí sabía que la madre de Hae-jun estaba embarazada, pero prefirió darle la espalda y al final casarse con la hija menor de una familia millonaria. Momentos después, mientras iban de camino a casa, Sang-ha cambia de rumbo para animar a Hae-jun, pues iba muy triste. Cuando llegan al lugar y están bebiendo algo, Sang-ha dice que deben averiguar la verdadera razón de cómo hizo su padre para encontrarlo y también para qué lo había hecho. En la noche, cuando vuelven a casa, Sang-ha llevaba a Hae-jun en la espalda, pues estaba muy desmotivado. Entonces, Ju-won les avisa que Park-dal iría al siguiente día y también pregunta dónde habían estado, pero Sang-ha no le dice la verdad y comenta que al siguiente día también saldrían. Al siguiente día, ambos de nuevo se dirigen al hotel en el cual el padre de Hae-jun se estaba hospedando. En cierto momento, le dicen que ya sabían que él estaba enterado del embarazo, pero prefirió darle la espalda. Entonces, le preguntan realmente para qué lo había contactado. El padre confiesa que lo hizo porque no tiene a quien heredar todas sus riquezas, y la familia de su esposa quería quedarse con todo. Lleno de indignación, Hae-jun responde que podría adoptar. En el momento de retirarse, Sang-ha exclama, «Somos mendigos», y después de dejar dinero en la mesa, se retira del lugar. Posteriormente, mientras hablaban de lo sucedido en la playa, Sang-ha dice que su tía debió haberle dicho antes, pero no lo hizo. Entonces, Hae-jun comenta que seguramente lo hizo con buena intención y pide a Sang-ha que no le cuente a nadie lo sucedido. Momentos después, inesperadamente,
El padre de Hae-jun ingresa al restaurante de Jung-jae y le confiesa que es el padre biológico de Hae-jun, además de sus planes de darle su apellido y llevárselo a vivir a Estados Unidos. También le ofrece un sobre con dinero, pero Jung-jae muestra su descontento y dice que él es quien está a cargo de Hae-jun, y le regresa el sobre con dinero. En ese mismo momento, llegan Park Dal y Ju-won, pero Jung-jae seriamente les pide que se retiren, pues estaba hablando con un cliente. Cuando iban de regreso a casa, se encuentran con Hae-jun y San-ha. En cierto momento, Park Dal le dice a Hae-jun que en el restaurante había un hombre con los ojos rasgados y grandes como los de él. Entonces, Hae-jun sale apresurado corriendo hacia el restaurante, y tras él, San-ha y las chicas. Cuando llegan, Jung-jae dice que su padre ya se había ido, y los demás chicos les dejan para que hablen a solas. Entonces, Jung-jae le dice a Hae-jun que su padre se lo quería llevar y respetaba su decisión, pero si le preguntaba su opinión, prefería que se quedara con él y no se marchara. Entonces, Hae-jun entre lágrimas le confiesa a Jung-jae que no le había contado nada porque pensaba que si él se enteraba, le diría que se fuera con su padre biológico. Momentos después, Jung-jae, amorosamente y también entre lágrimas, se acerca a él y lo abraza. Momentos después, mientras San-ha está con Ju-won a solas en la terraza, le explica todo lo sucedido, pero sorpresivamente Ju-won se lo toma bien y dice que Hae-jun nunca se iría de la casa. Mientras ella hablaba, Hae-jun ingresa y la escucha, lo cual hace que derrame lágrimas nuevamente. En los momentos culminantes, Jung-hee llega al hotel junto con su pequeña hija, So-hee, y So-hee le pregunta cuándo iban a conocer a su hermano. Por otro lado, en la noche, mientras estaban los tres sentados y Ju-won molestaba a Hae-jun por no haberle contado nada, Ju-won aprovecha y toma la carta de amor que les había llegado. Entonces, San-ha piensa que es otra carta para ellos, pero Ju-won dice que es una carta para ella. San-ha se muestra evidentemente descontento y le pregunta quién la envía, pero Ju-won responde que no lo sabe. Recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para más de este drama. ¡Hasta la próxima!